Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Están en el segmento favorito titulado Jesús y la verdad presente una vez más. Y qué importante es nosotros conocer y estar velando qué sucede a nuestro alrededor. Eso es así. Y si usted no nos consigue por estas plataformas, hay otras que puede acceder y también compartir. Exacto. No se olviden, como acaba de decir, compartir, pero dándole share también, dándole like. Y suscribirse también. Y suscribirse es muy importante para que pueda recibir este material semana tras semana. Así mismo. Así que vamos a comenzar con una oración. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos brinda en estos momentos. Pedimos, oh Dios, por cada una de las personas que están sintonizando esta programación, que, Señor, tú puedas brindarle todo el apoyo, Señor, todo lo que ellos necesitan para poder vencer en tu nombre. También te pedimos, Señor, tu dirección, tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La noticia para esta vez se titula Secta. Una secta que a veces escuchamos, no puede ser otra más, pero secta Dios Madre. Vamos a ver de qué se trata. La psicóloga Tamara Vargas compartió una experiencia en su cuenta oficial de TikTok. Okay. Durante su trayecto fue interceptada por personas que intentaron persuadirla sobre una creencia totalmente ajena al cristianismo tradicional. Con evidente asombro, la ministra relató cómo estos individuos intentaron convencerla de esta doctrina en plena vía pública. Wow. Para respaldar sus atrevidas afirmaciones, esas personas citaban textos bíblicos específicos completamente desconectados de su verdadero marco histórico y literario. Ante el inminente peligro de utilizar versículos aislados, Vargas decidió alzar su voz en las plataformas digitales como una advertencia de lo que había sucedido. Identificó que estaban utilizando pasajes fragmentados para sustentar astutamente una enseñanza teológica que resulta errónea. El nombre oficial de este grupo es la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Esta secta fue fundada en Corea del Sur en el año 1964 por Aung San Suu, quien afirmó recibir una revelación exclusiva. Tras su muerte, en el 1985, sus fieles declararon que él era Jesucristo, y comenzaron a venerar a una deidad femenina. La secta manipula versículos como Génesis 1:26 y Gálatas 4:26 para enseñar falsamente que Dios tiene una dúplica de sí mismo en género femenino. Debemos permanecer muy alerta ante quienes tuercen las escrituras sagradas para presentar doctrinas que niegan la verdad de Cristo. Como advierte claramente Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Lo que nos están tal vez preguntándose de qué estamos hablando es una secta que lleva tiempo, pero yo desconocía. Okay. Que se da a conocer como Dios Madre, es porque literalmente están adorando, o más bien representando a Dios a través de lo que es esa versión femenina que ellos dicen que es una realidad. Vamos a ver la primera pregunta. Sí, una preguntita aquí nos hace: ¿por qué es necesario velar? Bueno, el error se nutre de la verdad de Dios. Las tradiciones humanas como Géminis que flotan en el aire se fijan en la verdad de Dios y así los hombres llegan a considerarlas como parte de la verdad. Satanás afirma su posición mediante las doctrinas falsas y así cautiva las mentes de los humanos y los hace sostener teorías que no tienen fundamento en la verdad. ¿Y por qué hay que velar? Claramente hay que velar porque si no estamos cimentados en la verdad, cualquier error o cualquier media verdad mezclada con error, hacemos que nosotros, nos desviemos del camino. Mira cómo los compara como Géminis. Como Géminis. ¿Sabes? Que flota por el aire. Y eso, o sea, que son no los ve. Y están ahí. Y están ahí. ¿Y qué motivo tiene el enemigo para introducir el error? Mira qué interesante. Satanás obtiene su poder sobre
la mente. ¿Por medio de qué? De teorías y tradiciones falsas. Podemos ver en qué extensión ejerce su poder al contemplar la deslealtad que hay en el mundo. Aún las iglesias que profesan ser cristianas se han apartado de la ley de Dios y ha establecido sus propias normas. Satanás ha puesto su mano en todo esto porque ha dirigido a los hombres hacia las normas falsas, deforma el carácter humano y hace que la humanidad lo reconozca como supremo. Literalmente está contestando la pregunta. ¿Por qué motivo tiene el enemigo de introducir el error? Mira qué interesante. Para deformar el carácter humano. Exacto. Porque al deformarlo, ya no somos a imagen del Creador. No. Literalmente es como si lo estuviéramos reconociendo a Él como un ser supremo. Exacto. Continúa la cita diciendo que obra contra la santa ley de Dios y niega la jurisdicción de Dios. En su trono es donde tiene su origen toda obra maligna y allí es donde recibe apoyo. Eso se encuentra en The Review and Herald del 22 de octubre de 1895. Imagínate cuánto tiempo él sigue y la gente al desconocer adopta todas estas falsas doctrinas. Sí. ¿Cómo es considerado la verdad? Los ángeles de Satanás son muy avisados para hacer el mal y crear aquello que algunas personas entenderán que es luz avanzada y la programará como algo nuevo y maravilloso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Sin embargo, aunque algunos aspectos de esos mensajes pueden ser verdad, estará mezclado con invenciones humanas y enseñarán como doctrina los mandamientos de los hombres. Mira esto. Si ha habido alguna vez un tiempo cuando deberíamos velar y orar con verdadero favor, ¿cuándo es? Ahora. Es ahora mismo. Ahora mismo. Porque en este instante. Este es el momento que está surgiendo todo este tipo de confusión. Pues yo te estoy diciendo, yo hablo con mucha gente y ellos me escriben por YouTube y por estas páginas, estas plataformas, y a veces me hacen preguntas que la verdad yo sé dónde sacan ellos eso. O sea que yo me pongo, pero ¿dónde saca esa gente este tipo de pensamientos? Y claro está, sabemos que el enemigo, la astucia del enemigo para confundir. Él sabe que le queda poco tiempo y tiene que buscar la manera de engañar a quien pueda, todo, ¿no? ¿Y cuál es el deber del cristiano? Mira, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios porque uno. Satanás pervierte y cita erróneamente las escrituras. Él la conoce mejor que nosotros, déjame decirte. Lleva 6,000 años. 6,000 años, imagínate. Y ha sido testigo de todo lo que ha ocurrido. Él sabe, esa Biblia la conoce de principio a final, él conoce todo eso. Y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Sus planes, exacto. Todo tiene el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. En conclusión, la luz del verdadero evangelio siempre terminará exponiendo las obras ocultas que intentan apartar a las personas de Jesús. La solidez de nuestras conversiones espirituales depende directamente de nuestros conocimientos íntegra de la palabra revelada por el Señor. Cuando el enemigo intenta confundir con verdades a medias, la espada del Espíritu es nuestra única defensa firme e infalible. Para ahí. Fíjate lo que tú acabas de decir. Cuando el enemigo intenta confundir con verdades, ¿qué clase? A medias. A medias. Sí, una mezcla. Porque él te va a decir una verdad y ¿qué? Y una mentira. Él no te va a decir toda mentira. Te va a decir una verdad, pero es la mezcla. Y la gente, pues, lo acepta como si todo es correcto. Y ahí está el problema. Así como le engañan. Esa fue la misma. Es que siempre ha trabajado de esa manera. Bueno, con Eva no fue así. Con Eva fue lo mismo. Lo mezcló para engañarla a ella. Reconocer al único y verdadero Dios creador es el fundamento que sostiene nuestra salvación eterna a través de Jesucristo. Es increíble cómo hay que estar en dependencia total con nuestro Dios, viviendo de la palabra y partiendo la palabra. Exacto. Porque
queda muy poco tiempo. Eso es así. Así que, Maranata, Cristo viene. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir. La gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos a ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, que nadie falte allá. Que nadie falte allá. Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo una vez más. Juno Trinidad, continuamos con la serie El Gran Conflicto de los Siglos. Capítulo 4, cual lleva por título Fieles portaantorchas. Esta va a ser parte número 1. Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, y que reconocía la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Nunca había la posteridad cuanto debe el mundo a esos hombres. Se les marcaba como a herejes. Los móviles que los inspiraba eran impugnando su carácter deformado y sus escritos prohibidos, adulterados, mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. La historia del pueblo de Dios durante los siglos
de oscuridad que surgieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escasos lugares en las crónicas de la humanidad. Pocos son las huellas que de su existencia puede encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. La política de Roma consistió en hacer desaparecer todas huellas de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda u objeción acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente, se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hubiese sobre el particular fuese quemado. Antes de la inversión de la imprenta, eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos. De modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. No bien se hubo hecho dueño de poder, el papado extendió los brazos para aplastar a todo el que reconocer su gobierno. Y una tras otras las iglesias se sometieron a su dominio. En Gran Bretaña, el cristianismo primitivo había echado raíces desde muy temprano. El evangelio recibido por los habitantes de este país en los primeros siglos no se había corrompido con la apostasía de Roma. La persecución de los emperadores paganos que se extendieron aún hasta aquellas remotas playas fue el único don que las primeras iglesias de Gran Bretaña recibieron de Roma. Muchos de los cristianos que huyeron de la persecución en Inglaterra hallaron refugio en Escocia. De ahí la verdad fue llevada a Irlanda y en todos esos países fue recibida con gozo. Luego que los sajones invadieron a Gran Bretaña, el paganismo llegó a predominar. Los conquistadores desdeñaron ser instruidos por sus esclavos y los cristianos tuvieron que refugiarse en los páramos. No obstante, la luz, escondida por algún tiempo, surgió ardiendo. Un siglo más tarde brilló en Escocia con tal intensidad que se extendió a muy lejanas tierras. De Irlanda salieron el piadoso romano a sus colaboradores, los que reunieron en su derredor a los creyentes esparcidos en las solitarias islas de Lona. Establecieron ahí el centro de sus trabajos misioneros. Entre esos evangelistas había uno que observaban el sábado bíblico. Y así se introdujo esta verdad entre la gente. Se fundó en Lona una escuela de la que fueron enviados misioneros, no solo a Escocia, en Inglaterra, sino a Alemania, Suiza y aún a Italia. Roma Imperio había puesto los
ojos en Gran Bretaña resultó someterla a su supremacía. En el siglo VI, sus misioneros empeñaron la conversión de los sajones paganos. Recibieron favorable acogida por parte de los activos bárbaros, a quienes indujeron por miles a profesar la fe romana. A medida que progresaba la obra, los jefes papales y sus secuaces tuvieron encuentros con los cristianos primitivos. Se vio entonces un contraste muy notable. Eran estos cristianos primitivos, sencillos y humildes, cuyos carácter y cuyas doctrinas y costumbres se ajustaban a las escrituras. Mientras que los discípulos de Roma ponían de manifiesto las supersticiones, la arrogancia y la pompa del papado. El emisario de Roma exigió de estas iglesias cristianas que reconociese la supremacía del soberano pontífice. Los habitantes de Gran Bretaña respondieron humildemente que ellos deseaban amar a todo el mundo, pero el Papa no tenía derecho de supremacía en la iglesia, que ellos no podían rendirles más que la sumisión que era debida a cualquier discípulo de Cristo. Varias tentativas se hicieron para conseguir que se sometiese a Roma, pero estos humildes cristianos, empantados de orgullo, que ostentaban los emisarios papales, respondieron con firmeza que ellos no reconocían a otro jefe que a Cristo. Entonces se reveló el verdadero espíritu del papado. El enviado católico romano les dijo: si no recibéis a los hermanos que os tenéis paz, recibiréis a los enemigos que os traerá guerra, si no os unes con nosotros para mostrar a los sajones el camino de vida, recibiréis de ellos el golpe de muerte. No fueron vanas estas amenazas. La guerra, la intriga y el engaño se emplearon contra estos testigos que sometían una fe bíblica, hasta que las iglesias de la primitiva Inglaterra fueron destruidas y obligadas a someterse a la autoridad del Papa. En los países que estaban fuera de la jurisdicción de Roma, existieron por muchos siglos grupos de cristianos que permanecieron casi eternamente libres de la corrupción papal, rodeados por el paganismo, y con el transcurso de los años fueron afectados por sus errores. No obstante, siguieron considerando la Biblia como la única regla de fe y adhiriéndose a muchos de sus verdades. Creían estos cristianos en el carácter perfecto de la ley de Dios y observaban el sábado del cuarto mandamiento. Hubo en África Central y entre los amarios de Asia iglesias que mantuvieron esta fe y esta observancia. Más entre los que resistían las intrusiones del poder papal, los baudenses fueron los que más sobresalieron. En el mismo país en donde el papado asentará sus reales fue donde encontraron mayor oposiciones, su falsedad y corrupción. Las iglesias de Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Tras largas series de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias reconocieron, aunque
de mala gana la supremacía de aquel poder a que todo el mundo parecían rendir homenaje. Hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad del Papa o prelados. Determinaron mantenerse leal a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuaron una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos abandonaron sus tierras de los artes. Alzaron el perdón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baulantes peñascosos de las montañas. Y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos, no sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos al penosísimo trabajo diario entre sus rebaños viñedos, no habían llegado de por sí a conocimiento de la verdad, que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva. Su creencia en materia de religión le había heredado de sus padres. Luchaba en pro de la fe de las iglesias apostólicas. Judas 3 nos dice que la fe que ha sido una vez dada a los santos. La iglesia del desierto y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital era la verdadera iglesia de Cristo. La depositaría en los tesoros de verdad que Dios confiará a su pueblo para que los diera al mundo. Entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio de estas hacia el sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, el perdón papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada, mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Entre los errores y suposiciones que prevalecieron muchos de los verdaderos hijos de Dios, se encontraban tan confundidos que a la vez que observaba el sábado se abstenían de trabajar el domingo. Mas esto no satisfacía a los jefes papales. No solo exigían que se santificara el domingo, sino que se profanara el sábado. Y acusaba en los términos más violentos y a los que se atrevieran a honrarlo. Solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz a la ley de Dios. Los valdenses se encontraron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseían una tradición de la Santa Escritura. Centenares de años antes de la Reforma tenía ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenía pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial de odio y de la persecución. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata de Apocalipsis, y con peligros de su vida se oponían en su influencia y principios corruptores.
aunque bajo la impresión de una larga persecución, algunos sacrificaron su fe y hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos. Otros se aferraron a la verdad. Durante el siglo de oscuridad y apostasía, hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo. Conservaron su fe en medio de las más violentas y tempestuosas oposición, aunque degollados por la espada de Saboyar y quemados en la hoguera, humanistas defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Tras los elevados baulantes de sus montañas, refugio de los perseguidores y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguros escondites. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad en la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. Dios había provisto para su pueblo un santuario de terrible grandeza como convenía a las grandes verdades que les había confiado. Para aquellos fieles desterrados, las montañas era un emblema de la justicia inmutable de Jehová. Señalaba a sus hijos aquellas altas cumbres que a manera de torre admirable majestad, y les hablaba de aquel a quien no hay mudanza ni sombra de variación, cuya palabra era tan firme como los montes eternos. Así, Dios había afirmado las montañas y las había ceñido de fortaleza. Ningún brazo podía removerlas de su lugar, sino solo el poder infinito. Asimismo, había establecido su ley, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. El brazo del hombre podía alcanzar a sus semejantes y quitarles la vida, pero antes podría desagradar las montañas de sus cimientos y arrojarlas al mar, que modifica un precepto de la ley de Jehová, o borrar una de las promesas hechas a los que cumplen su voluntad. En su fidelidad a la ley, los siervos de Dios tenían que ser tan firmes como las inmutables montañas. Los montes que circundaban sus hondos valles atestiguaban constantemente el poder creador de Dios. Consentían una garantía de la protección que Él les disparaba. Aquellos peregrinos aprendieron a cobrar cariño a esos símbolos mudos de la presencia de Jehová. No se quejaban por las dificultades de su vida y nunca se sentían solos en medio de la soledad de los montes. Daba gracias a Dios por haberles dado un refugio donde librarse de la crueldad y la ira de los hombres. Se regocijaba del poder adorarle libremente. Muchas veces cuando eran perseguidos por sus enemigos, su fortaleza natural era su seguridad, defensa. En más de un cantaron las alabanzas de Dios, y los ejércitos de Roma no podían acallar sus cantos de acción de gracia. Pura, sencillas y ferviente fue la piedad de esos discípulos de Cristo. Apreciaban los principios de verdad más que las casas, las tierras, los amigos y parientes, más
que la vida misma. Trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes. Desde su más tierna edad, estos recibían instrucciones en la Sagrada Escritura y se les enseñaba a considerar sagrado los requerimientos de la ley de Dios. Los ejemplares de la Biblia eran raros. Por eso se aprendieron de memoria sus preciosas palabras. Muchos podían recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y el Nuevo. Los pensamientos referentes a Dios se asociaban con las escenas sublimes de la naturaleza y con las humildes bendiciones de la vida cotidiana. Los niños aprendían a ser agradecidos a Dios como al dispensador de todos los favores y de todos los consuelos. Como padres tiernos, afectuosos, amaban a sus hijos con demasiada inteligencia para acostumbrarlos a complacencia de los apetitos. Les esperaba una vida de prueba y privaciones y de tal el martirio. Desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias y a ser sumisos. Y sin embargo, capaces de pensar y obrar por sí mismos. Desde temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia y a apreciar el valor del silencio. Una palabra indiscreta que llegará a odios de enemigo podía no solo hacer peligrar la vida de que la profería, sino la de centenares de sus hermanos, porque así como los lobos acometen su presa, los enemigos de la verdad perseguirían a los que se atrevían a abogar por la libertad de la fe religiosa. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajaba con incansable paciencia para conseguirse el pan. Aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable entre las montañas y hacía producir a los valles y a las faldas de los cerros menos fértiles. La economía y las abnegaciones más rudosas formaban parte de la educación que recibirían los niños como único legado. Se les enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una disciplina y que sus necesidades solo podían ser satisfechas mediante el trabajo personal, la previsión y el cuidado y la fe. Este procedimiento era laboroso y fatigoso, pero saludable. Es precisamente lo que necesita el hombre en su condición caída. La escuela que Dios le proveyó para su educación y desarrollo. Mientras se acostumbraba a los jóvenes al trabajo y a las privaciones, no se descuidaba la cultura de sus inteligencias. Se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían a Dios y que todas deberían ser aprovechadas y desarrolladas para servirle. En su pureza y sencillez, la iglesia valdense se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos. Rechazaban la supremacía de papas y prelados y consideraban la Biblia como única autoridad suprema e infalible. En contraste con el modo de ser de los orgullosos sacerdotes de Roma, sus pastores seguían el ejemplo de su maestro, que no vino para ser servido, sino para servir. Apacentaban el rebaño del Señor, conduciéndolos por verdes pastos y a las fuentes de las aguas de vida de su santa palabra. Alejado de los monumentos del
campo de la vanidad de los hombres, el pueblo se reunía, no en soberbios templos ni en catedrales, sino en la sombra de los montes, en los valles de los arques, o en tiempo de peligro, en sitios peñascosos, semejante a fortalezas, para escuchar la palabra de verdad de labios de los siervos de Cristo. Los pastores no solo predicaban el evangelio, sino que visitaban a los enfermos, catequizaban a los niños, amonestaban a los que andaban extraviados y trabajaban para resolver las disputas y promover la armonía y el amor fraternal. En tiempo de paz eran sometidos por las ofrendas voluntarias del pueblo. Pero a imitación de San Pablo, que hacía tiendas, todos aprendían algún oficio o profesión con que sostenerse en caso necesario. Los pastores impartían instrucciones a los jóvenes, a la vez que se atendía todos los ramos de las instrucciones. La Biblia era para ellos el estudio principal. Aprendía de memoria los evangelios de Mateo y de Juan y muchos de las epístolas. Se ocupaba también en copiar la Santa Escritura. Algunos manuscritos contenían la Biblia entera y otros solamente breves trozos escondidos, a los cuales agregaban algunas sencillas explicaciones de texto, los que eran capaces de exponer las Escrituras. Así se sacaban a la luz los tesoros de la verdad, que por tanto tiempo había ocultado los que querían elevarse a sí mismos sobre Dios. Trabajaban con paciencia y tenacidad en profundas y oscuras cavernas de la tierra. Alumbrándose con antorchas, copiaban las Santas Escrituras, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Así, la obra de la palabra revelada de Dios brillaba como oro puro, pero solo los que se empeñaban en esa obra podían discernir cuánto más pura, radiante y bella era aquella luz por efecto de las grandes pruebas que sufrían ellos. Ángeles del cielo rodeaban a tan fieles servidores. Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa a que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error, la herejía y las supersticiones. Pero ella conservó de un modo maravilloso su pureza a través de todas las edades tenebrosas. No llevaba la marca del hombre, sino el sello de Dios. Incansable han sido los esfuerzos de hombres para oscurecer la sencillez y claridad de la Santa Escritura y para hacerles contradecir su propio testimonio. Pero a semejanza del arca que flota sobre las olas agitadas y profundas, la palabra de Dios cruza ilesa las tempestades que amenaza destruirla. Como la mina tiene ricas vetas de oro, plata ocultas bajo la superficie de la tierra, de manera que todo el que quiere hallar el precioso depósito debe forzosamente cavar para encontrarlo. Así también contiene la Sagrada Escritura, tesoro de verdad, que solo se revela a quien los busca con sinceridad, humilde y abnegación. Dios se había propuesto que la Biblia fuese un libro de inclusión para toda la humanidad, en la niñez, en la juventud y en la edad adulta, y que fuese estudiada en todo tiempo. Dio su palabra a los hombres como una revelación de sí mismo. Cada verdad
que vamos descubriendo en una nueva revelación del carácter de su autor. El estudio de la Sagrada Escritura es el medio divinamente instruido para poner a los hombres en comunión más estrecha con su Creador y para darle a conocer más claramente su voluntad. Es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. Si bien los valdenses consideraban el temor de Dios como el principio de la sabiduría, no dejaba de ver lo importante que es tratar con el mundo, conocer a los hombres y llevar una vida activa para desarrollar la inteligencia y para despertar las percepciones. De sus escuelas en las montañas enviadas algunos jóvenes a las instrucciones de saber de las ciudades de Francia e Italia, donde encontraba un campo más vasto para estudiar, pensar y observar que el que encontraba en los Alpes de su tierra. Los jóvenes así enviados estaban expuestos a las tentaciones, presenciaban de cerca los vicios y tropezaban con los astutos agentes de Satanás que les insinuaban las herejías más sutiles y los más peligrosos engaños. Pero había recibido desde la niñez una sólida educación que los prepararía convenientemente para hacer frente a todo esto. En las escuelas a donde iba, no debía imitar con nadie. Su ropa estaba confeccionada de tal modo que podía muy bien ocultar el mayor de sus tesoros. Los preciosos manuscritos de la Sagrada Escritura, esto que eran el fruto de meses y años de trabajo, lo llevaba consigo y siempre que podía hacerlo sin despertar sospechas, ponía cautelosamente alguna porción de la Biblia al alcance de aquellos cuyo corazón parecían dispuestos a recibir la verdad. La juventud valdense era educada con tal objeto desde el regazo de la madre. Comprendía su obra y la desempeñaban con fidelidad. En esas casas de estudio se ganaba conversos a la verdadera fe. Y con frecuencia se veía que sus principios complementaban toda la escuela. Con todos los dirigentes papales no podía encontrar ni aún apelado a minuciosas investigaciones la fuente de lo que ellos llamaban herejías corruptoras. Eso es así, hermano. Le esperamos en nuestra próxima semana. Capítulo 4. Fieles porta antorchas. Parte número 2. Oremos. Señor eterno Padre, en esta hora gracias te damos. Agradeciendo, Señor, este mensaje que se ha dado. Entendiendo que sí hay muchos fieles, Señor, que están estudiando en este momento y se están preparando. Porque lo mismo que surgió en aquella época se vuelve a repetirse. Permita, Dios, que nuestros jóvenes se puedan prepararse para lo que viene. Que sea una antorcha donde quiera que ellos vayan. Ayúdenos, Señor, a cada uno de nosotros, oyentes, preparando, Señor, que podamos ser luces en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, por escuchando. Gracias, Señor, por este mensaje. Bendice a nuestros oyentes, Señor. Esto te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.